Ya mis hermanos, vamos a empezar entonces la clase del día de hoy. Damos la bienvenida a todos los que se han integrado, a los que lo han hecho por primera vez también, nuestra hermana Carmen ahí, que también está ahí integrándose. Amén, Dios le bendiga. Como ya hemos dicho anteriormente, la idea es que pueden hacer preguntas. Si quieren hacer preguntas, pueden levantar la mano o escribir en el mismo chat y hacer una pregunta o reaccionar, ¿no es cierto? En el chat pueden poner amén, un corazón, como ustedes quieran. Ahí también pueden hacerlo. O si no, levantar la mano, se puede levantar la mano y preguntar, ¿ya? Así que la idea es que no se queden sin dudas, ¿ya? Sino que puedan hacer la pregunta en el momento y vamos a poder responderla, porque toda respuesta tiene que ser bíblica, ¿no es cierto? No es nada a la imaginación nuestra, tiene que ser con la Biblia. Entonces, la idea es que si tiene alguna duda pueda preguntarle. Bueno, entonces vamos a ver el tema de hoy. Amén. Bendecimos ahí a la hermana Silvia que también se ha unido desde Maipú. Amén. Vamos entonces a orar, pedirle al Señor su bendición y que Él nos sea guiando en esta tarde, en este tiempo de enseñanza. Padre amado, Padre celestial, queremos darte las gracias, Dios, por poder estar junto a mis hermanos, Señor, aprendiendo tu palabra, aprendiendo las escrituras. Jesucristo mismo lo dijo, parece que en ellas encuentran la vida Sí, eterna, Señor, y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesús. Señor, ahí está la vida eterna, ahí está la eternidad, todo lo que necesitamos está en tu palabra, Dios mío. Tu palabra dice que el cielo y la tierra pasarán, pero ella permanecerá para siempre. sí, Señor. Enséñanos tu palabra, revélanos tu palabra, Dios mío, Amén. y abre nuestros ojos espirituales para poder entender bien tu palabra, que tu espíritu nos guíe y nos enseñe en esta tarde. En el nombre Sí, Señor. de Cristo Jesús, Amén. amén y Amén. amén. Amén, mis hermanos. Entonces, empezamos la clase de hoy, vamos a compartir la pantalla. Obviamente ustedes, la mayoría tienen el manual. Este es el tema número 7. 7, ahí para que se puedan ubicar algunos. El tema número 7, eh, y que tiene que ver con el arrepentimiento. Amén. Yo creo que hoy día entendamos los beneficios del arrepentimiento. Hay gente que cuando se le habla del tema arrepentimiento siempre lo asociamos al pecado, al pecado, al pecado, al pecado. Y a veces, aunque claro, tiene que ver con un poco con eso, pero si lo entendemos de la buena manera, del buen significado de lo que significa arrepentimiento, a mí me gustaría vivir arrepentido todos los días, ¿no es cierto? Porque no es solamente arrepentirme de lo malo, sino que también una de las palabras que tiene que ver con arrepentimiento, la palabra hebrea teshuvah, que viene de la raíz shub, que significa volver o retornar. Entonces, cuando me arrepiento, lo que yo estoy haciendo, nosotros estamos haciendo, estamos retornando a Dios, estamos volviéndonos a Él. Entonces, la pregunta es, ¿debiéramos volvernos todos los días de nuestra vida? Y la respuesta es sí, todos los días de nuestra vida debiéramos volvernos a Él. Entonces, vamos a entender que arrepentimiento no es tan malo. Es una palabra que nos beneficia, un principio bíblico que nos va a ayudar, amén, y que nos va a bendecir. Amén. Así que desde esa óptica y desde esa perspectiva vamos a hablar hoy día sobre el arrepentimiento, sobre la buena manera de lo que significa esta palabra. Entonces, lo primero que vamos a ver es que arrepentimiento es el primer paso que damos para recibir la salvación que Dios nos ofrece a través de su Hijo Jesucristo. O sea, sin arrepentimiento no puede haber salvación. O en otras palabras, yo o tú no podemos ser salvos si no nos hemos arrepentido. Acuérdense que la palabra arrepentimiento significa retornar, volver a Dios, ¿ya? Entonces, desde esa perspectiva, yo no puedo ser Ah, salvo, ¿no es cierto? Nadie de nosotros puede ser salvo o puede vivir la salvación si no se ha arrepentido, ¿no es cierto? Si no nos arrepentimos, no podemos obtener salvación. Ahí en Hechos capítulo 2, versículo 36 al 38, ahí la pastora lo va a leer. Después el hermano Ariel, si nos puede leer la otra lectura,
Hechos 24, hermano Ariel, 25, que es el segundo punto, nos va a ayudar. Ahí el hermano Felipe también nos puede ¿Cuál ayudar era? después con el otro texto, 2 Corintios 7:10, hermano Felipe. Hechos 2, 36, 38, que está acá mismo en el recuadro. Sí, porque ya dice. Sepa pues ciertísimamente Ciertísimamente, toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. amén. Amén. Entonces, ante la pregunta de los primeros que se estaban convirtiendo en ese momento, judíos, ¿no es cierto? ¿Qué tenemos que hacer para recibir la salvación y el perdón de pecados? Y Pedro, ¿qué es lo que les dice? Arrepentirse. Arrepiéntanse. Para ellos la palabra arrepentimiento era una palabra común, ¿no es cierto? Una palabra que estaba en lo cotidiano del pueblo de Israel. Para eso, o sea, por ello no era algo ajeno, una palabra no conocida. Ellos sabían que el arrepentirse era volver a Dios, era reconocer primero a Cristo y volverse a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que lo vamos a ver más adelante. En otras palabras, volverse a Dios sería como un ejemplo, como cuando tú le das la espalda a alguien, ¿no es cierto? Porque ya no lo quieres mirar, ya no lo quieres ver, ¿no es cierto? Tú le diste la espalda a alguien para mirar a otro horizonte o a otra persona. El arrepentimiento simboliza eso. Nosotros le damos la espalda al mundo. ¿Ya? Tú le das la espalda al mundo, le das la espalda a tu vieja vida, le das la espalda, literalmente, para mirar ahora a Cristo y volverte a Cristo. Entonces, ahí empieza un caminar con Dios, ¿no es cierto? Literalmente, un nuevo comienzo, un nuevo caminar, donde todas las cosas son hechas nuevas, pero yo le estoy dando la espalda, ¿no es cierto?, a esa vieja vida o vida del mundo que vivía. Por eso que Pablo dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí y lo que ahora vivo vivo en mi humanidad, no lo vivo en la carne, dice Pablo, no lo vivo como lo vivía en la antigüedad, sino que ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Amén. Entonces nos deja en claro que hoy día ya no vive Pablo en él, sino que quien vive en él es Cristo. Pero ha sido a través del arrepentimiento y la vida que vive ahora es una nueva vida que es la vida en el Señor Jesucristo. Entonces, para poder recibir salvación y perdón de pecado, teníamos o debemos arrepentirnos, o aquel que viene por primera vez a Cristo tiene que arrepentirse para recibir salvación. Entonces ahora vamos a ver lo que no es el arrepentimiento, ¿sí? Porque hay cosas que tenemos que entender y hay cosas que tenemos que entenderla a la luz de la Escritura. Entonces, ¿qué no es arrepentimiento? Vamos a ver ahora que no es arrepentimiento. Dice, el sentirse culpable respecto a los pecados cometidos viene antes del arrepentimiento, pero no es arrepentimiento en sí. Nadie se arrepienta a menos que primero sienta convicción de sus pecados, pero no todos los que reciben convicción se arrepienten, ¿no es cierto? El arrepentimiento no es cuando tú sientes remordimiento. Eso es lo primero que nosotros tenemos que entender. Arrepentimiento no es remordimiento, ¿no es cierto? Uno pecó, cualquiera de nosotros pecó, cometió un error y nos sentimos, ¿no es cierto?, tristes, nos sentimos que le hemos fallado a Dios, no hemos fallado a nosotros mismos, por lo tanto, eso tiene que ver con cuando tú compunges tu alma, ¿no es cierto? Hay un sentimiento de una falta que tú cometiste, pero eso no es arrepentimiento, ¿no es cierto? Sino que arrepentimiento viene a través de la convicción, o sea, pequé, cometí el error, ¿no es cierto? Reconozco, me arrepiento y cuando me arrepiento no lo vuelvo a cometer. Esa es la señal o el fruto de lo que es el arrepentimiento. No es que yo me siento compungido por lo que hice y estoy arrepentido, no. Arrepentimiento tiene que ver con una acción, con una actitud donde yo ya no vuelvo a hacer aquello, ¿no es cierto? El acto que cometí, o voy a luchar contra aquello para no volver a hacerlo y voy a dar la pelea 1, 2, 3, 10 veces, pero la voy a dar. Amén. Entonces,
que esto no es arrepentimiento, sentirse culpable no es arrepentimiento. Y mire lo que dice ahí en el libro de Hechos 24-25, hermano Ariel. Amén. Hola pastora. Hola. Bendiciones, mi hermano. Dice, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tengas oportunidad te llamaré. Amén. Félix era un gobernante, ¿no es cierto?, en aquellos días. Y dice que cuando Pablo estaba disertando o predicando, hablando sobre la venida del Señor, porque este hombre lo está interrogando, dice que en algún momento él se sintió compungido, se sintió tocado por la palabra, pero él no se arrepintió, no dice la escritura que él se arrepintió como otros que se arrepintieron, ¿no es cierto? Sino que lo que hace Félix es solamente dice que se espantó porque estaba escuchando, disertando a Pablo sobre el juicio final, ¿no es cierto?, la segunda venida del Señor, etcétera, etcétera. Entonces, él se espanta, pero no se arrepiente. ¿Me entiende? Entonces ahí hay un ejemplo claro de lo que no es arrepentimiento. Arrepentirse no es sentirte mal, ¿no es cierto? Sino que arrepentirte es volverse a Dios. Otra cosa que no es arrepentirse. Dice, arrepentirse no es el mero, ¿no es cierto? O el solo sentir pesar por tus pecados, que es como parecido a lo anterior. Dice, algunas personas demuestran gran pesar o sentir por las consecuencias de su pecado o porque han sido atrapados en la maldad. Muchas personas sienten pesar no por lo malo que han hecho, sino por el castigo que reciben cuando son sorprendidos, ¿no es cierto? Aquí habla más que nada de las consecuencias. Entonces la gente dice, chuta, la embarré, ¿por qué lo volví a hacer? Las consecuencias que van a tener, ¿no es cierto? Y siente un pesar, se siente abrumado, se siente triste, ¿no es cierto?, por el error o el pecado que se cometió. Por lo tanto, eso no es arrepentimiento, ¿me entienden? No sé si se va entendiendo lo que no es arrepentimiento. No es un sentimiento, no es un pesar, ¿no es cierto?, que siento una carga por las consecuencias, sino que tiene que ver con otro sentido el arrepentimiento. Es una acción. ¿Qué es lo que dice ahí segunda de Corintios 7:10? Hermano Felipe, si lo puedes leer. Porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Amén. Amén. Dice, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación. Ahí el Señor está haciendo una diferencia. De que no hay que arrepentirse, ¿no es cierto? Dice, pero la tristeza del mundo produce muerte. O sea, el apóstol acá está hablando que la tristeza de Dios o el quebranto, cuando hablamos de tristeza, quebranto, ¿qué es lo que produce en nosotros? Arrepentimiento para salvación. O sea, ahí hay una pista de lo que es el verdadero arrepentimiento. Dios produce el quebranto. Cometí un error, pequé, ¿no es cierto? Estoy viviendo mi vida lejos de Dios. Entonces ahora viene la palabra de Dios a mi vida, Dios trabaja en mí y Dios me convence, ¿no es cierto?, de ese pecado, y lo que produce ese pecado en mí es tristeza, es quebranto. Y al producir quebranto, ¿qué es lo que va a ocasionar? Va a traer salvación a mi vida, ¿no es cierto? Porque yo me vuelvo a Dios, dejo de pecar y me vuelvo a Él. Pero la tristeza que está en el mundo, el dolor del mundo, lo que produce al final es muerte. No te conduce a la salvación, no te conduce a la eternidad. Por lo tanto, el sentir pesar por los pecados no es arrepentimiento tampoco. Otra cosa que no es arrepentimiento es tratar de ser una persona buena, ¿no es cierto? Cuando nosotros pensamos que si somos buenos, eso es arrepentirnos o acciones buenas. Voy a dejar esto, voy a dejar lo otro, ¿no es cierto? Algunos que hay gente que a lo mejor todavía le cuesta dejar de fumar, o gente en el mundo que quiere dejar ciertas cosas. No, el lunes voy a cambiar, la otra semana va a ser mi vida distinta. Pero eso no tiene que ver con arrepentimiento, eso es solamente
un estado de ánimo, un cambio que el ser humano busca. El arrepentimiento tiene que ver netamente con volverse a Dios, renunciar a tu vida, ¿no es cierto? Y experimentar la nueva vida que Dios nos tiene por delante. Entonces, el tercer principio no es tratar de ser una persona buena, arrepentimiento. Miren qué interesante, no es tratar de ser una persona buena. Dice, muchas personas tratan de ser mejores con sus propias fuerzas y cambiar sus vidas. Cualquier esfuerzo propio en tal dirección tiene sus raíces en la autojustificación, la cual no reconoce la necesidad, perdón, de arrepentimiento del pecado. Si bien todos nosotros somos como suciedad, como dice Isaías 64:6, dice, todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias, mire, toda nuestra justicia, o sea, nuestras buenas obras como trapo de inmundicia y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevan como el viento. O sea, el profeta Isaías, Dios a través del profeta Isaías dice que nuestras buenas obras sin Dios son como trapos de inmundicia. O sea, mira cómo las ve el Señor. O sea, el que alguien quiera ayudar a alguien y justificarse porque está ayudando a alguien, como lo hacían los fariseos, no. Cuando el Señor le dice, ustedes diezman la menta y el eneldo, imagínense diezmar la menta y el eneldo, hermano, que era una planta silvestre que te salía en la casa, que no tenías que hacer esfuerzo para cosecharla, y eso diezmaban los fariseos. Y ellos decían, y Jesús les dice, ustedes diezman la menta y el eneldo, y dicen ustedes, mi ofrenda es para mi padre, para mi madre. Ella es mi corbán, el corbán era una ofrenda que ellos tenían que pagar delante de Dios, pero ellos justificaban que esa ofrenda que tenían que darle al Señor se la daban al papá y a la mamá. Ellos son mi ofrenda. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que ellos, los fariseos, trataban de hacer buena obra, ¿no es cierto? Pero como Jesús les decía, ustedes son sepulcros blanqueados, se ven lindos por fuera, muy religiosos, muy bonitos, pero por dentro está lleno de huesos muertos. Entonces, el tratar de ser una buena persona, con esto no quiero decir, y téngalo ahí, se entienda, que usted no haga buenas obras, ¿ya? Estamos hablando de ser una buena persona y querer autojustificarse, como dice acá la palabra, ¿no es cierto? Sin arrepentirse. Son dos cosas distintas. Entonces yo trato de hacer cosas buenas para autojustificarme, para que Dios no, el palo de Dios o la vara de Dios no me llegue tan fuerte, entonces yo trato de hacer buena obra y así poder justificarme, autojustificarme, ¿no es cierto? Y tratar de pasar piola, como decimos acá, con esos pecados, entonces Dios me va a perdonar. Bueno, eso no es arrepentimiento, la autojustificación. Y otro principio que creo que es el último de lo que no es arrepentimiento, no es el mero ser religioso, o sea, no es ser un religioso. Arrepentimiento no es ser un religioso. Y aquí está la palabra que yo les decía recién, que lo va a leer la pastora acá, Pamela, dice, los fariseos en tiempos bíblicos eran extremadamente religiosos en su conducta y en su práctica. Ayunaban y oraban y conducían diversas ceremonias religiosas. Sin embargo, nunca se arrepintieron. Mire lo que dice el Señor Jesús ahí en Mateo 3, del 7 al 10, con respecto a los fariseos. Al ver el muchacho, viendo re mal, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar a hijos a Abraham aún de estas piedras, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado en el fuego. Amén. O sea, el Señor Jesús con los fariseos no andaba con medias palabras. Se las decía directa, como decimos, se las cantaba, ¿no es cierto?, en su propia cara. Y les decía generación de víbora. Bueno, en este caso
está hablando, claro, Jesús. En otro caso está hablando Juan. Juan el Bautista también a decirle de la misma manera. Pero acá hay una palabra clave que le dice hacer frutos de arrepentimiento. Y ahí está la clave que nos va a dar qué es lo que decía arrepentimiento. Y arrepentimiento tiene que ver con frutos. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo he vivido una vida lejos de Dios y hoy día yo soy un cristiano, un verdadero, ¿cómo yo demuestro que soy un verdadero cristiano? ¿Cómo tú demuestras que eres un verdadero cristiano? O que en algún momento pecaste, en tu vida de cristiano hemos pecado, y cómo yo demuestro que ya no voy a pecar más o no voy a caer, es dando frutos de arrepentimiento. ¿Qué quiere decir eso? Volviéndome a Dios, que es la palabra que decíamos al principio, volviéndome a Dios, retornando a Él cada día, retornando a su presencia, retornando a su palabra, a buscar su rostro. Recuerden que el mensaje que Dios le da a la iglesia de Efeso le dice, arrepiéntete porque has dejado tu primer amor. O sea, el dejar el primer amor también tiene que ver con una pista con respecto a lo que es arrepentimiento. O sea, por eso yo les decía, todos los días debiéramos vivir arrepentido, claro, todos los días, porque todos los días la palabra arrepentimiento me está incitando, me está motivando a volverme a Dios. En cada acción, en cada minuto de mi vida, en cada paso que doy. Si doy un paso en falso, me vuelvo a Dios. ¿No es cierto? Si voy a hacer algo incorrecto, me vuelvo a Dios. No, esto no está correcto. Si voy a decir algo incorrecto, esto no está correcto, no lo digo, me arrepiento. Y si lo dije, me arrepiento y ya no lo vuelvo a hacer. O sea, son la vida, una vida arrepentida. David dijo, un corazón contrito y humillado, quebrantado y humillado, tú no desprecias. Hablando de una vida arrepentida que está en un constante volviéndose a Dios, está en un constante volviéndose a Dios, tratando de agradar a Dios. Y si nosotros como cristianos nos hemos equivocado, pecamos en algo, no podemos, y esto yo siempre lo enseño, no espere 24 horas, no espere 48 horas para arreglar cuentas con Dios. Vaya en el mismo momento, en el mismo día y dígale, Señor, perdóname porque pequé, porque mentí, porque dije malas palabras, porque hice cualquier cosa. Perdóname. Y ya mañana no lo vuelvo a hacer. Cuando si viene la oportunidad, yo no lo voy a volver a hacer. Entonces estoy mostrando frutos de arrepentimiento. ¿Amén? Y lo último, este era el último punto. ¿Qué no es arrepentimiento? No es solamente conocer la verdad. O sea, no es solamente que yo lea la Biblia intelectualmente y ya estoy arrepentido. Hermanos míos, hay gente que estudia la Biblia, teólogos, que incluso no son cristianos y estudiaron teología. Hay teólogos que no creen en Dios y estudiaron la Biblia o leen la Biblia sin creer en Dios. Entonces, no porque nosotros conozcamos la Biblia o la verdad, vamos o quiere decir que estamos viviendo una vida de arrepentimiento. Amén. Voy a pedirle acá al hermano Felipe si nos puede leer Santiago 2 19 al 20, hermano Felipe. Lo busco, pastor. Ok. Después nos va a ayudar ahí a leer nuestra hermana Andrea, la hermana Silvia. La hermana Andrea nos puede ayudar con el Salmo 51, del 1 al 4, que está escrito ahí, si quiere leerlo de ahí mismo ¿cómo que se llama? Del texto. Y la hermana Silvia va a leer Salmo 32, 5. Ya nos van a ayudar ellas también a leer esos párrafos de la Biblia. Hermano Felipe. Entonces quedamos en Santiago. ¿Santiago era? Ah, sí. Mientras lo encuentra el hermano Felipe, dice ahí, el tener un conocimiento intelectual no necesariamente garantiza que la verdad ha llegado a ser una realidad viviente en la vida de uno. El crecer con la cabeza, el creer con la cabeza, perdón, y el creer con el corazón
son dos cosas diferentes, ¿sí? Son dos cosas distintas. O sea, el arrepentimiento no viene solamente por un tema intelectual, de conocimiento, sino que el arrepentimiento viene netamente al corazón. Amén. Así que ahí, hermano Felipe, si la tiene o la puedes leer de ahí mismo. Pastor, Santiago, ¿cuánto me dijo? 2 Santiago 2 del 19 20. Santiago 2, 19 a 20. Claro, Ya. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta. es muerta. Amén. Amén. Esta es una gran frase que se discute a veces mucho, que hablamos de la fe y la obra, ¿no es cierto? Pero acá el tema central está diciendo, ¿tú crees que Dios es uno? Sí, creemos. Bien haces, dice Santiago. Pero miren que dice, también los demonios creen y tiemblan. O sea, los demonios también tienen conocimiento de quién es Dios, saben que existe un Dios, que hay un creador que los creó, ¿no es cierto? Y ellos tiemblan también. ¿No es cierto? Y está hablando el apóstol acá, está hablando del conocimiento, ¿no es cierto? Del conocer, del intelectualmente, ¿no es cierto? Eh, a Dios, de conocerlo intelectualmente, porque los demonios también conocen la palabra y la conocen intelectualmente y también tiemblan delante de la presencia del Señor. Entonces, arrepentimiento no tiene que ver solo con conocer una verdad literal escrita como todos nosotros sin que se nos haya revelado, sino que esa verdad tiene que revelarse a nuestras vidas. Amén. Para que sea un real arrepentimiento. Entonces ahora vamos a ver qué es lo que es el verdadero arrepentimiento. Acuérdense que tengan esto siempre en mente, que no sale acá, pero yo lo sé porque lo he estudiado. La palabra teshuvah, que viene de la raíz shub, en hebreo que significa retornar, volver, volverse. En este caso, retornar a Dios, volverse a Dios. Eso significa arrepentimiento. Eso es arrepentimiento. Entonces ahora vamos a ver algunos principios de cómo me vuelvo o qué es lo que es realmente el arrepentimiento. Y como les dije al principio, ¿es algo malo? ¿Debo solo arrepentirme de mis pecados, de las cosas feas? Acuérdense que Juan le dice, Jesús a través de Juan, le dice a la iglesia de Efeso, vuélvete a tus primeras obras, vuélvete a tu primer amor. No estamos hablando de que la iglesia estaba haciendo algo malo en pecado, pero tenía que arrepentirse y retornar o volver a su primer amor. ¿Me entienden? Entonces, eso es la última parte, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, lo que es el verdadero arrepentimiento. Número uno, estar apenado, ¿no es cierto?, por tus pecados ante Dios, o tener tristeza porque has pecado delante del Señor. Eso es lo primero, el primer paso que tiene que ver con un corazón quebrantado, humillado, es sentir pena cuando tú pecas. Ya, una persona que ha nacido de nuevo tiene convicción de pecado, hermano. Cuando antes no teníamos nosotros convicción de pecado, pecábamos, hacíamos lo malo, algunos nos deleitábamos en la maldad, ¿sí o no? Cuando hacíamos algo malo, o cuando le hacíamos daño a alguien, o hacíamos broma a alguien, ¿sí o no? Yo en mi caso era burlesco, entonces a mí me gustaba hacerle broma a mi amigo y a veces bullying. Hoy día a mí me hubiesen echado ya más de 3 colegios por hacer bullying. Claro, porque era algo que nosotros pensábamos que estaba bien, pero era, y nos gozábamos en la maldad. Yo me reía de esas travesuras o maldades. Entonces, y nosotros nos sentíamos remordimiento o hacíamos algo malo, peleábamos, discutíamos y para nosotros no había nada. Pero hoy día, y esa es una señal de cuando con la cual me puedo dar cuenta de que he nacido de nuevo, que hay convicción de pecado, hay dolor, hay pena cuando tú pecas. O sea, y puede ser el pecado o la falta más mínima, no sé. Alguien te pidió pan en la calle y tú, no sé, llevabas 2 panes y te rehusaste en tu mente, en tu corazón, y seguiste adelante y no le diste ni un pan a esa persona.
y después llegaste a la esquina y sentiste convicción, dolor, ¿no es cierto? Porque no ayudaste a esa persona que te pidió un pan y tú llevabas dos. Entonces tú sentiste dolor en tu corazón y le dijiste, Señor, no lo voy a volver a hacer. Bueno, esa es señal de que tú has nacido de nuevo, porque el pecado lo que está causando en ti es arrepentimiento, es sentir pena, es sentir dolor por esa acción que tú hiciste. ¿Me entiendes? Si nosotros no sintiéramos dolor, entonces no hemos nacido de nuevo. Pero esta es una señal y este primer principio lo dice. Estar apenado por tus pecados. Y miren lo que dice Salmo 51 del 1 al 4, si lo puede leer ahí mi hermana Andrea, por favor. Hola, buenas noches. Buenas noches, mi hermana. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Amén. Amén. Este es uno de los salmos más icónicos, si se puede llamar así, con el Salmo 23, el 21, el Salmo 1, el 90 y tanto. Debe estar dentro de los 10 salmos más célebres, donde se cita siempre a David. Después que David ha cometido un tremendo pecado, adulterio, mandó a matar al esposo con la mujer que adulteró, y todo eso, David tenía que morir por su pecado. Pero Dios tiene misericordia. Y esta es la oración, el Salmo 51 es la oración de un corazón quebrantado, de alguien que está totalmente arrepentido, ¿no es cierto? Y expresa sus sentimientos delante de Dios. Lo que acaba de leer la hermana Andrea es eso. Ten piedad de mí, oh Dios, le dice, conforme a tu misericordia, conforme a las multitudes de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mi rebelión y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti he pecado, o sea, eso es dolor por lo que hizo. Claro, un pecado grave, gravísimo, pero es dolor delante de Dios. Es dolor, es estar compungido. Señor, perdóname, me arrepiento de aquel pecado que cometió. ¿Me entiende? Entonces, la señal de un arrepentimiento, la primera señal es dolor en el corazón por aquel pecado que he cometido. Lo segundo, ser sincero con relación a su pecado. El Salmo 32:5 dice lo siguiente, hermana Silvia, si nos puede ayudar. Hola, buenas noches. Buenas Sí, noches. dice, mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. De mi pecado. Amén. Muchas gracias, hermana Amén. Silvia. Mi pecado te declararé. O sea, acá no hay caretas, ¿ya? Y eso es un paso fundamental para cuando nosotros estamos pidiendo perdón por nuestros pecados. Como les dije ayer, ¿se acuerdan que ayer yo les decía con respecto a la sexualidad, que a veces nosotros pensamos que Dios se tapa los ojos y no, Dios no se tapa los ojos. Lo que sí Él no tiene relación con el pecado, no hay, Dios es un Dios santo. Pero Él sabe cuando pecamos, nos mira, nuestras acciones están delante de Él. Por lo tanto, tú y yo no le podemos encubrir nada al Señor. Encubrir, Señor, pequé hoy día, hice esto, no sé. Mi boca me jugó chueco, dije una mala palabra, miré lo incorrecto, miré lo indebido, codicié algo, deseé algo que no era mío. ¿Me entienden? Señor, ayúdame, porque esto ya es 1, 2, 3 días. No sé si le ha pasado que alguna tentación viene una y otra vez, dos, tres, a veces está 2 días en la cabeza la misma tentación o todo un día te está dando vuelta el pájaro ahí, va, 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 va. Entonces, el Señor conoce nuestras acciones, conoce lo que hacemos ocultamente cuando pecamos, ¿sí? O cuando hemos cometido pecado. Él lo sabe todo, Él lo ve todo.
¿no es cierto? Entonces, ¿qué debo hacer yo? Y que tiene que ver con arrepentimiento. Primero, siento el dolor. Segundo, yo reconozco mi pecado. Señor, hice esto. Aunque me dé vergüenza, perdóname. Como dice acá, como leyó la hermana Silvia. Mi pecado te declararé y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. ¿Me entiende? A Dios le confesamos los pecados, porque dice, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. O sea, que David sabe que Dios le ha perdonado, porque él no le ha encubierto nada, sino que le ha contado todo a Dios. Amén. Y eso es un buen ejercicio, hermano. Cuando estamos arrepentidos, sea sincero con Dios, porque téngalo por seguro que Dios le va a ayudar. Amén. Después leemos lo siguiente. Eh, Vamos a leer ahí, hermano Ariel, si nos puede leer Lucas 19:8, pero después que lea yo estos otros versículos, dice apartarnos de nuestros pecados. El tercer principio es apartarnos del pecado, ya como señal. Yo pequé, me arrepiento, confieso el pecado, pero ahora ¿qué es lo que hago? Me aparto del pecado y eso es fruto de arrepentimiento. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará. O sea, en otras palabras, el que encubre sus pecados no le irá bien. Esa es una realidad. Pero pastor, si yo voy a la iglesia, sirvo al Señor, sí, pero estás cometiendo un pecado, no te va a ir bien. No lo digo yo, lo dice la palabra. No prosperará. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor? Lo que sigue dice, más el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. O sea, acá el segundo y tercer paso no es solamente confesar, sino que ahora es apartarme. Y apartarme, el significado más común de apartarse de algo es hacer un pie al lado. ¿Sí? Es como cuando usted va caminando y ve una piedra o ve, no sé, caquita de perro, lo que sea. ¿Usted qué es lo que hace? ¿Pasa por encima de eso, de la piedra, de la caca? No, ¿no es cierto? Aparta su pie para no ensuciarse o para no tropezar con la piedra. El apartarse del pecado tiene que ver con ese sentido, donde yo viene la tentación de nuevo y lo que hago yo, me aparto, le hago un lado, le hago una finta a la tentación y dejo que la tentación pase. Me explico. La tentación vino hoy día, ya, caí porque me sentí atraído por esa tentación y caí. Vengo, le pido perdón a Dios, siento dolor, arrepentimiento, me arrepiento de mi pecado, pero tengo que apartarme, porque al otro día, en el mismo lugar, a la misma hora, va a venir de nuevo la tentación. Entonces, ¿qué tengo? ¿Cómo yo sé que me aparté? Porque ahora dejé que la tentación pasara de largo y yo no tropecé con la misma piedra o no pisé de nuevo la caquita del perro, ¿no es cierto? Sino que le hice una finta como dicen en el fútbol, o le hice un zigzag y dejé que la tentación pasara. Entonces, eso se llama apartarse del pecado, hacerte un lado, ¿no es cierto? Dejar que el pecado pase, que la tentación pase de largo. El Señor nos va a dar fuerza, yo creo que con la experiencia que tenemos, y porque todos yo he pecado, hermano, si no crea que yo no peco, y la palabra dice que el que diga que no ha cometido pecado es mentiroso. Entonces yo no soy mentiroso, he pecado, sí, en mi caminar con el Evangelio en estos 30 años me he equivocado muchas veces. Hoy día trato de hacer lo menos posible, pero téngalo por seguro que las tentaciones están delante de mí como las están delante de ustedes. Esa es la realidad. El tema es que hoy día nosotros quizás podemos dominar más, tenemos las armas, ¿no es cierto?, que Dios nos ha dado, por lo tanto, no es que se nos haga fácil, sino que sabemos pelear, esa es la diferencia. Y uno se vuelve diestro en batalla en esto. Pero, y por eso que enseñamos nosotros, porque sí se puede. Entonces, pareciera ser que es algo tan bello, yo no quiero utilizar la palabra mágico, pero y esto yo lo enseño, porque es tan bello cuando tú pides perdón a Dios y te das cuenta que Dios no solamente perdona tu pecado, te levantaste, lloraste, Señor, perdóname, te levantaste y el Señor te perdona, pero el problema es que en algunos, y esto ustedes tienen que superarlo, yo gracias a Dios lo he superado, yo creo que lo superé, porque uno a veces no se perdona y te cuestionas en tu mente la culpa, ¿no es cierto? Que es
es otra de las cosas que la sangre en la antigüedad, no solamente la sangre del animal perdonaba el pecado, sino que quitaba la culpa. Entonces Cristo cuando viene a morir por nosotros en la cruz va a hacer la misma función, perdonar los pecados y quitar la culpa de tu mente. Entonces, y esto lo aprendí hace tiempo, que es maravilloso en una clase creo que fue. Es como el quitar la culpa, hermano, es en el momento que tú pides perdón por los pecados. Eres limpio del pecado, eres perdonado y eres limpio de la culpa, de la mancha. Entonces, el ejemplo es este, como cuando tú tienes una ropa manchada, ¿no es cierto? Y tú sabes que la mancha está, pero le pones después quita manchas, ¿no es cierto? Jabón, Popeye, lo que sea. Pero después sacaste de la lavadora la polera, la prenda y ya no tiene la mancha. Por más que tú recuerdes, tu mente va a recordar que tenía una mancha, tu misma mente va a entender que esa mancha ya no está y que no hay mancha. Y se la pueden mostrar a la demás gente, no hay mancha. El único que se acuerda que hay mancha somos nosotros, pero la mancha ya no está. Bueno, en Cristo es lo mismo y esto usted tiene que entenderlo, porque esto es una llave para nuestra salvación. Si yo cometo un pecado hoy día, pido perdón, me arrepiento, mañana viene la tentación y ya no me dejé seducir. El Señor no va a mirar el pecado presente que nosotros cometemos, porque la mancha ya la limpió con la sangre de Cristo. En el momento que yo me arrepentí, confesé el pecado y me aparté, la mancha ya no está. Y usted puede decir, pero pastor, si el error lo cometí ayer. Para Dios, hermanos míos, para Dios, y te lo digo a través de la palabra, lo dice Juan, abogado tenemos para con el Padre, que Jesucristo el justo nos perdona y nos limpia de todo pecado. En otras palabras, nos limpia de toda mancha o nos limpia de todo sentimiento de culpa. Porque ese ha sido uno de los grandes problemas de los cristianos en todos los tiempos, que le ha costado perdonarse a ellos mismos de sus pecados, ¿me entiendes? Quitar la mancha. La mancha está quitada, pero nosotros la seguimos viendo. Ni Dios la ve. Y eso es súper increíble, es maravilloso, porque Dios no ve la mancha de mis pecados. Lo que Dios ve es la ropa nueva que Él me ha dado y que la sangre de Cristo está sobre mi vida. Y que si cometí un pecado y manché mis vestiduras, las vuelvo a limpiar con la sangre de Cristo y el Señor va a mirar nuestras vestiduras y ya no ve la mancha. Pero el problema es que nosotros la seguimos mirando, ¿me entiendes? Entonces, esta es una llave para que usted entienda que cada vez que cometa un pecado, usted no solamente va a ser perdonado de su pecado, sino que también Dios va a limpiar esa mancha y Dios no la va a mirar. No la va a mirar porque ya no está. Porque la sangre de Cristo es un quita mancha, hermano. Quiero Esa es aportar la algo. realidad. Quiero aportar algo con eso. Amén. Sí, también muchas veces cuando los hermanos han cometido un pecado, porque como decía el pastor, todos nos equivocamos, todos pecamos todos los días, pero muchas veces el pecado cuando es el que nos deja en casa, porque no, el enemigo viene a nuestro campo de batalla y nos dice, ¿para qué vas a ir a la iglesia? ¿Para qué? Si ya pecaste, ya te equivocaste, no vayas, vas a perder tiempo. Pero cuando vamos a ganar la batalla es cuando llegamos igual. Cuando estamos en la iglesia también, estamos levantando las manos y el enemigo viene y dice, pero ¿para qué levantan las manos? Si, y nos enrostra el pecado que pasó ayer. Pero Él es el que viene a recordarnos el pecado, no el Señor. El Señor ya borró el pecado, ya nos limpió y todo. Entonces cuando levantamos las manos al cielo, el Señor ya nos hizo libres. Entonces no tenga temor si usted se arrepintió y le pidió perdón a Dios. Tiene que seguir buscando a Dios y tiene que levantar sus manos aunque venga el enemigo y le diga muchas cosas, piense y olvide lo que ya hizo porque nosotros mismos somos los que nos juzgamos, sino que Dios ya no nos perdonó, ya nos limpió y nos dice sigue adelante. Así que esa era mi acotación. Si los Amén. hermanos quieren acotar algo también, Amén, o si así quieren es. preguntar Así también. es. Amén. Sí, estos temas son súper importantes, hermano, porque nos hablan de una verdad, una realidad en Cristo, que tiene que ver con el arrepentimiento, lo que estamos hablando ahora. Entonces, por eso le decía yo al principio, nuestra vida debiera ser una vida de arrepentimiento todos los días. No es algo malo, no es algo, es algo bueno en sí. Si lo veo desde el punto de vista de lo que produce el arrepentimiento, es algo bueno, porque me liga a Dios, me acerca a Dios, me vuelve a Dios. Por lo tanto, y si me arrepiento, como decía Proverbio,
Dios va a tener misericordia, ¿no es cierto? Voy a vivir una vida próspera, pero si no lo hago no voy a prosperar en nada. Entonces es bueno arrepentirse, sí. Lo último principio dice aborrecer el pecado, o sea, otra de los principios para ver un verdadero arrepentimiento es que lleguemos a aborrecer el pecado. Una de mis oraciones es, Señor, ayúdame, enséñame a aborrecer aquello que tú aborreces. Esa es mi oración. Señor, enséñame a aborrecer lo que tú aborreces y enséñame a amar lo que tú amas. ¿Sí? Entonces Dios, ¿qué es lo que aborrece? El pecado. Entonces yo, si usted quiere hacer esa oración, hágala. Señor, ayúdame o enséñame a aborrecer aquello que tú aborreces y enséñame a amar lo que tú amas. ¿Qué es lo que dice ahí en el libro el hermano va a leer Lucas? Bueno, leemos acá aborrecer el pecado. Dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por la cual te ungió Dios. Y después dice, y os aborreceréis a vosotros mismos por causa de vuestros pecados que cometiste. Entonces, aborrecer el pecado significa tener asco, tener un sentimiento negativo, ¿no es cierto? Ya no quiero estar en el pecado, no quiero vivir en el pecado, lo rechazo, ya no quiero, no me gusta, es algo que no quiero tener contacto con él. Eso también es una señal de lo que es una verdadera vida arrepentida. Y por último, le pedimos acá a nuestro hermano Ariel que nos lea, dice, pagar las deudas a los acreedores cuando sea posible, que también es una señal de arrepentimiento. ¿Se escucha bien, pastor? Sí, sí, ahí estamos, lo escuchamos, mi hermano Ariel. Dice Lucas 29. Entonces Saqueo, pues también dijo el Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Amén. O sea, 4 veces se lo estaba devolviendo Saqueo. ¿Qué estaba sintiendo Saqueo en ese momento? Acuérdense que él era un recaudador de impuestos, era considerado un ladrón y un traidor a la patria porque le trabajaba a los romanos. Entonces, y era parte de la burguesía donde había pecado, donde él era un pecador. Pero él está consciente que le ha robado a su propio pueblo, ¿no es cierto? Le ha robado, le ha cobrado impuestos de más, se ha portado mal con Israel. Israel no lo quiere a Saqueo, no, los judíos no lo quieren, lo tratan como traidor. Entonces viene él y se arrepiente, ¿no es cierto? Conocemos la historia, se arrepiente y ¿qué es lo que él dice? Después que él se arrepiente, él quiere devolver 4 veces lo que le ha robado a su hermano judío. Por lo tanto, una señal de arrepentimiento, podríamos decir, es pagar deudas, pero ¿qué deudas? Solamente de dinero, no, en general. Hay deudas que a lo mejor tenemos con personas o hemos tenido y tenemos que saldar, no sé, soltar perdón, perdonar a aquel que me hizo daño, perdonar a aquel que me hizo mal, o yo ir a pedir perdón por haberle hecho daño a alguien, ¿no es cierto? Entonces, el pagar deuda no es solamente devolver el dinero, sino que es soltar, ¿no es cierto?, a aquellas personas con las cuales hemos tenido dificultad, problemas. Amén. Y eso tiene que ver con una vida de arrepentimiento arrepentido. Amén. Entonces, estas son las señales de un verdadero arrepentimiento. Y terminamos con esto. Sé que estamos casi en la hora, vamos a ir rapidito. Lo que implica el arrepentimiento, ya que es lo que vamos a ver ahora, son 5 o 6 principios eh, que serían como los beneficios, ¿no es cierto? Cuando decimos lo que implica el arrepentimiento serían los beneficios, por eso les decía yo al principio, no es una mala palabra, no es algo malo, es algo que nos liga a Dios, es algo que nos acerca a Dios y que nos introduce, como decía el primer versículo, al reino de los cielos. No podemos ser salvos si no nos arrepentimos, no podemos tener vida eterna si no hay arrepentimiento. Entonces, lo que implica el arrepentimiento, los beneficios del arrepentimiento es tornarse del pecado. O sea, tornarse del pecado es alejarse del pecado, ¿no es cierto? Ahí en Zacarías 1:4 dice, no seáis como vuestros padres a los cuales clamaron
los primeros profetas diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. O sea que cuando yo me arrepiento, voy a alejarme del pecado. O sea, el arrepentimiento me va a ayudar a vivir lejos del pecado. Me va a apartar del pecado. Amén. Vamos a pedirle ahora que nos ayude a leer nuevamente a mi hermana Andrea. Si nos puede leer ahí 2 Corintios 5:15, perdón, Primera de Juan 2:15, que está ahí mismo, si quieren la leen en el recuadro. Y a mi hermana Silvia, 2 Corintios 5:15, que también está ahí mismo en el recuadro. El hermano Felipe puede leer Hechos 26:18. Después la pastora Pamela lee Zacarías 1:13 y yo termino acá. Entonces, el primer beneficio que me da el arrepentimiento es que me aparto del pecado, ¿no es cierto? Y esa es una realidad. Me hace apartarme del pecado, de lo malo, de todos los malos caminos. En lo segundo que hace el arrepentimiento es que me aparta del mundo, ¿no es cierto? Me aparta de este mundo, de los placeres, de los deseos, aunque vivimos en el mundo, pero me aparta, me hace apartarme de este mundo. ¿Qué es lo que dice ahí Primera de Juan 2:15? Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Amén. Primera de Juan 2:15. Amén. Muchas gracias, hermana. Entonces, me aparta del mundo, me aleja del mundo. El arrepentimiento me hace que yo no ame el mundo. Y usted me puede decir, pero pastor, si nosotros vivimos en el mundo, sí, pero es que no somos de este mundo. Y Jesús lo dice, y acá no está hablando de no amar a las personas, sino que está hablando del mundo en sí, de sus deseos, de sus placeres, de lo que el mundo y la sociedad nos da. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿No es cierto? Entonces, si alguno ama al mundo, se ama, el amor del Padre no está en él. Pero entonces el arrepentimiento, ¿qué es lo que me hace? Alejarme, ¿no es cierto?, del amor a este mundo. El tercer beneficio es que me hace el arrepentimiento no amarme a mí mismo, ¿no es cierto? Porque a quien debemos amar primero por sobre todas las cosas, ¿se acuerdan? A Dios, Amén. primer mandamiento. El segundo, amar al prójimo, ¿no es cierto? Como a nosotros mismos. Entonces pareciera que nosotros quedamos en tercer lugar. No, a ver, es el orden que Dios estableció. Dice, tornarse de sí mismo, o sea, amarse a sí mismo. ¿Qué es lo que dice 2 Corintios 5:15, hermana Silvia? Espérame un poquito que no lo encuentro, pastor. Sí, no hay problema. Segunda de ¿Sabe por qué? Corintios 5:15. Pastor, no lo puedo encontrar, disculpe. Ya no hay problema, aquí la pastora lo va a leer. No se preocupe, acá en la pantalla, y no le dan la pantalla para leerlo. Ya lo encontré, sí, Ah, disculpe. ya, ¿Ya lo Dele, dele. encontré, Corintios? 5:15. Aquí. Dice, y por todos murieron para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Amén. 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 Entonces está diciendo, para que ahora no vivamos para nosotros mismos, sino que vivamos para aquel que murió y resucitó por ellos, o sea, Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que el arrepentimiento ya no tiene que ver con mis intereses propios, como lo era en mi vida pasada. No vivo para mí, no ando para mí mismo, no trabajo solo para mí, sino que ahora toda mi vida la vivo para Dios. Se torna, la palabra tornarse es volverse. ¿No es cierto? Ya no me vuelvo a mí mismo, ¿no es cierto? No soy egocéntrico, no soy narcisista, no soy orgulloso. Ahora yo vivo para el Señor. El arrepentimiento me hace vivir para Dios, no vivir para mí.
¿no es cierto? Porque Él murió y se entregó por mí. Entonces, ese es otro beneficio para nuestra vida. Entonces, el otro beneficio es que me aparta, no ser del diablo o de los poderes de Satanás. Ahí en Hechos 26, 18, el hermano Felipe parece que tenía que leerla. Hechos 26, 18, hermano Felipe, me hace Sí, apartarme del diablo o de Satanás en este caso. Léala amén. nomás. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Amén. Amén. Gracias, hermano Felipe. De la potestad de Satanás. Cuando habla de potestad, está hablando de autoridad. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es quien tenía autoridad para que se vuelvan de la autoridad del diablo, que los tenía atados, ¿no es cierto? De la autoridad de Satanás, ahora a la autoridad de Dios. O sea, en otras palabras, nos arrancamos, no, nos salimos del poder que tenía sobre nosotros Satanás para ahora para volvernos, ¿no es cierto? Nuestros ojos se conviertan de las tinieblas a la luz, de la autoridad de Satanás a Dios. Entonces, arrepentimiento, en otras palabras, lo que hace es liberarme, hermano. Y esto, mire, es un tema cortito, un tema cortito. Hay hermanos que llegan a la iglesia, hermanos y hermanas que a veces tienen un pasado atrás de vicios, de droga, de muchas cosas, ¿no es cierto? Es muy común en la iglesia, esto no creamos que algo, no, es muy común. La única manera de que nosotros seamos libres de aquellas cosas, lo que sea, hermano, lo que sea, es a través del arrepentimiento. Nosotros creemos en la liberación. De hecho, oramos por gente que está atada y ha sido liberada. Pero el camino para la verdadera liberación es el arrepentimiento, donde yo suelto las amarras que Satanás tenía en mí, acá lo dice, la autoridad que Satanás tenía en mí, la esposa, las amarras que él puso, lo que queramos. Entonces yo cuando me arrepiento, espontáneamente yo me suelto de su amarra para ahora volverme a Dios. O sea, imagínense lo que produce el arrepentimiento, que incluso ciertas cosas, ataduras que yo tenga en mi vida, hoy día en el presente, se rompen en el nombre de Jesús, donde no es necesario hacerles una liberación, sino que ustedes mismos pueden autoliberarse. Escuche esto, se llama autoliberación. La autoliberación la pueden practicar ustedes mismos a través del arrepentimiento. ¿Por qué? Porque las amarras que Satanás nos tenía puestas ya las cortamos en el nombre de Jesús porque nos volvemos a Dios. O sea, yo al volverme a Dios, arrepentirme, ¿no es cierto? Espontáneamente, instantáneamente, esas amarras caen en el nombre de Jesús. Por eso yo uso la palabra, aunque no sé que no es correcta, pero caen como por arte de magia. Esa es la para que tenga un entendimiento. Y usted dice, pero bueno, no me costó dejar esto. ¿Por qué antes me costaba? ¿Por qué se arrepintió? Porque tomó la decisión, pidió perdón a Dios y tomó la decisión de volverse a Dios, de no cometer más ese acto, de pasarlo por alto, de pasar por el lado, ¿no es cierto?, de resistirlo. Pero entonces, ¿qué es lo que hace? Se vuelve a Dios y espontáneamente las amarras, las ataduras se cortan en el nombre de Jesús. Y eso se lo puede decir cualquier ministro, cualquier pastor que esté ministrando gente, se lo va a decir tal cual se lo digo yo. Es la manera de que nosotros podamos liberarnos de las amarras, ¿no es cierto?, la atadura que el diablo pone a veces en nuestra vida. Amén. Y por último, tornarnos a Dios, que significa volvernos a Dios. Zacarías 1:3 dice, dile pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, ¿quién tiene que volverse primero? Somos nosotros. Amén. Si nosotros nos volvemos a Dios, Él se vuelve a nosotros. Amén. Miren qué interesante, qué maravilloso. Y por último, lo que va a leer la pastora acá, dice volverse a una vida correcta. O sea, arrepentimiento me va a llevar a volverme a una vida correcta. Y aquí terminamos, mi hermano. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia.
Amén. Romanos 6:13. Amén. Ese texto habla de ser un sacrificio vivo, o sea, cómo nosotros nos tornamos, nos volvemos a una vida correcta, viviendo una vida de arrepentimiento. Cada día examinándonos, mi hermano, cada día mirando en qué tenemos que mejorar con Dios. Amén. En qué área el Espíritu Santo tiene que trabajar en nuestra vida. En la mente, en la boca, en los ojos, en mis pensamientos. O sea, permitirle al Espíritu Santo que Él trabaje, ¿no es cierto? Y nosotros siendo una ofrenda grata delante del Señor, como un sacrificio vivo delante de Él, Amén. presentándome de esa manera. Son los beneficios de vivir una vida en arrepentimiento, una vida correcta, una vida santa, lo dice la Biblia, ¿no es cierto? Una vida donde busco la santidad para agradar a Dios y no agradarme a mí mismo. Lo que buscamos ahora nosotros es agradar al Señor en toda nuestra manera de vivir. ¿Cómo lo vamos a hacer? Viviendo una verdadera vida de arrepentimiento. Amén. Así que esa ha sido la clase de hoy, mi hermano. Dios les bendiga. Nos alargamos un poquito, pero lo importante es que pudimos terminarla y cada vez las clases van a ser mucho más interesantes y profundas. Ya acá hay un cuestionario. La idea es que ustedes lo hagan, lo practiquen. Recuerden que acá no ponemos nota, pero es para la ayuda propia, la ayuda a su crecimiento espiritual, al desafío de usted aprender más de la palabra. Todo lo que se pregunta acá está en la clase que vimos, ¿ya? En lo que vimos, la de atrás, perdón, la resurrección, que en la clase anterior y esta clase están las 10 preguntas. Entonces está todo escrito, usted va y busca para qué nos levantó Dios juntamente con Cristo y va a la lección de resurrección y le va a salir en un ítem ahí, punto 1, 2, le va a salir la misma frase que está acá y la respuesta va a estar abajito. Entonces hágalo, practíquelo porque esto le va a ayudar a reforzar la clase. Le puede sacar una foto, me la manda a mí, yo se la reviso y ahí le mando mi calificación que siempre son buenas. ¿Ya? Así que hágalo porque va a ser un buen ejercicio para que aprendan más de la palabra. Y si tienen dudas con respecto a la pregunta, me hacen la pregunta a mí. Yo voy a estar ahí dispuesto. Hay algunos hermanos que a veces me dicen, pastor, no entiendo la pregunta. Y ahí yo se la aclaro y ellos la responden. Ya, así que hágalo como una superación propia, mi hermano. Amén. Así que Dios les bendiga, mis hermanos. Damos gracias a Dios por este tiempo. Quiera más adelante que se han unido y eso doy gracias a Dios porque se han podido unir a las reuniones de discipulado. Así que damos gracias a Dios y para que se vayan uniendo mucho más. Después hay más hermanos que son nuevos, que necesitan aprender, así que van a haber otro grupo de enseñanza, van a haber más grupos y la idea es que el día de mañana también, así como el hermano Ariel ve el nuevo, pero prende la cámara, está todo el rato, lo estamos mirando ahí, está con la cámara prendida, ¿ve? Entonces la idea es que de a poco se vayan soltando. Después queremos ver a Javier ahí, cuando esté en la casa, obviamente Javier, y no trabajando, ahí con su familia, con la cámara prendida, mirándolos. Después, ¿no es cierto?, a nuestra hermana Silvia por ahí, a la hermana Andrea, al hermano Felipe, ahí con las caras, ¿no es cierto, Las hermano dos Felipe? Silvias. Las dos Silvias. En el seminario, el hermano Felipe estudiaba ahí conmigo. Como reglamento es tener la cámara prendida para que los profesores nos vean y sepan que estamos estudiando, ¿no es cierto? No haciendo cualquier otra cosa. Entonces, la idea es apartar este tiempo, hermano. Yo sé que algunos están trabajando, quizás como el hermano Javier que puede estar en turno, o la hermana Andrea que Está también trabajando. está en su trabajo, miren, está en el trabajo, entonces se entiende que no pueden prender la cámara, pero los demás sí, y que participemos, hermano, participemos en la clase. La idea, la centralidad de la clase es Cristo, obviamente, pero hoy día ustedes son los discípulos y ustedes tienen que sacar el jugo en esto. Ponmela, ponmela. Ustedes tienen que sacar el jugo en esto. Yo estoy para enseñar, para enseñarles. Yo me preparo para hacer la clase, pero ustedes hoy día tienen que aprender. Eh, y ahí la hermana Natalia dice que nos deja sus fotos. No la queremos ver, ¿no es cierto? No nos sirve la foto. Tiene Sin, que ella sin abrir la cámara, maquillaje, sin claro, sin maquillaje. maquillaje.
Así que la idea es esa, que puedan aprender y absorber. Ahí tienen los manuales, ocúpenlos, subrayenlos. El próximo manual que vamos a hacer, que son otras clases más, en unos 2 meses más, va a ir con una hoja de apunte. Ya esta vez no lo pude hacer, se me pasó, pero la próxima vamos a hacer una hoja de apunte donde usted va a poder escribir también. Hermano, le digo esto para terminar. Se ríe la pastora. Si yo hubiese tenido estas clases cuando yo conocí al Señor, hoy día quizás sería otro tipo de pastor. Pero yo no tuve lo que hoy día ustedes tienen. Y se los digo no porque yo sea el pastor, porque yo lo viví, porque en nuestra iglesia costó mucho estudiar la palabra. Y yo sé que en muchas iglesias pasa todavía. De hecho, les cuento un secreto. Hay un sobrino nuestro que él va a una iglesia grande, pentecostal, que son, bueno, son muchas iglesias en todo Chile y fuera de Chile. Y, no sé, se reúnen a veces 10.000 cuando hacen los eventos y muy bonito, cantan muy lindo, en eso no tengo nada que decir. Pero en la palabra, hermano, no crecen, no saben. Iglesias grandes, hermano, que no tienen esto. De hecho, él me pregunta cosas que está al nivel de ustedes, de los más nuevos. Y algunos son jefes de coro, predican la palabra y todo, pero no saben Biblia. Entonces, por eso yo les digo, ustedes aprovechen esto. Porque a lo mejor en otros momentos yo tampoco voy a estar, voy a tener que salir, como cuando fui a Argentina a predicar, pero aprovechen, porque los únicos beneficiados de esto van a ser ustedes, acuérdense, que a medida que vayan pasando los tiempos, los meses, van a ir aprendiendo y su conocimiento de Dios se va a ampliar, va a crecer y se van a acordar de esto. Aprovechen, aprovechen. Por eso pregunten, aprendan. Este es un tiempo para nosotros de aprendizaje. Amén. Así que les doy gracias a todos por haberse conectado. Fue un lindo grupo hoy día. Amén. La clase yo la voy a subir a YouTube en la semana. Va a quedar ahí también grabada para que la puedan ustedes mirar después también. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Eh, Dios les bendiga mucho. Amén. Así que nos vemos, estamos en contacto en la semana, orando lo uno por lo otro. El jueves tenemos ayuno y oración, así que ayune por último, hágalo hasta el mediodía, inténtelo, ¿no es cierto? Dele duro ahí a la comida y hágalo con agua, tome sus mates si quiere, unos té, pero resista y supérese a sí misma en el Señor o a sí mismo en el Señor. Amén. Y ayunemos ese día. Busquemos el rostro del Señor. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Nos estamos viendo. Que tengan una linda semana. Que el Chao, Señor pastor. bendiga sus vidas. Amén. Nos vemos. Que Dios Chao, bendiga. pastor.